Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. A el periodista, investigador extraordinario, periodista investigador venezolano Casto Ocando, quien le estaba haciendo un seguimiento pero milimétrico. Ayer justamente en su programa en Casto Ocando News a través de su canal YouTube, Casto hablaba de esta entrevista que le hizo Steve Bannon al embajador Richard Grenell. Ya tenemos a Casto en pantalla para aquellos que nos ven y nos siguen a través de la aplicación de la página YouTube o la página web. Casto, buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias, Casto. Al contrario, gracias por la invitación. Un gran saludo a ustedes y a la gente que está escuchando. La pregunta es casi que automática. ¿Cómo se explica que unos días antes Grenell haya dicho enfáticamente que se le concedían 60 días más a la licencia de Chevron? Anoche, casi al filo de la medianoche, Marco Rubio dice de eso nada. Expira el 27, que es el martes de la semana que viene, y ahora lo acaba de ratificar la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce. ¿Hubo una reconsideración? ¿Ocurrió algo que no sabemos o Grenell estaba actuando como un cabildero de Chevron? Sí, yo creo que esto es, por toda la información que he logrado recabar hasta ahora, es como el resultado de una batalla, digamos, interna en la Casa Blanca que se desarrolló por este tema, pero que además tiene sus raíces en otras digamos, acciones que han ocurrido prácticamente desde el principio de la administración Trump, que también influyeron pues, en esta decisión, pero fundamentalmente, como yo lo veo, esto es el resultado de una pelea de dos sectores que no están de acuerdo con respecto a cómo la administración Trump tiene que manejar el tema de Maduro. Hay un sector pragmático que dirige Richard Grenell por un lado, y luego está el sector de la línea dura, que básicamente es el que ha resultado triunfante con esta decisión de hoy, o anunciada ayer y es una cosa interesante, Agustín y Carlos, la decisión, o sea, el tuit que puso ayer anoche a las 10:57 de la noche, así es, justamente cuando estaban también, por cierto, ocurriendo todas estas discusiones para aprobar la ley que se aprobó esta mañana a las 7 de la mañana, de la ley ¿cómo lo llaman? De Big Beautiful El gran Bill. y hermoso proyecto. El proyecto proyecto grande Exacto. y hermoso. Que ya está aprobado en primera discusión. Tengo entendido que se produjo una reunión. Marco Rubio fue a la oficina Oval y le dijo a Trump, esto no puede continuar, y llegaron a un compromiso, donde, por cierto, también influyeron, esto hay que decirlo, ¿no? Y también hay que reconocerlo. Los Crazy Cubans jugaron un papel también fundamental. Okay. Los tres congresistas Y probablemente el senador Scott también. Bueno, el senador Scott, pero sobre todo ahí el guerrero, en mi opinión, es un personaje que se llama Carlos Jiménez. Pero el punto fundamental... Perdón que te interrumpa. De hecho, Carlos Jiménez es el segundo en tuitear apenas el secretario de Estado Marco Rubio lanza la información en su cuenta X. Pero no solamente eso, Carlos, sino que ellos fueron los que pararon al principio la decisión original. La razón por la cual Trump dice vamos a darle a Chevron hasta el 27 de mayo es porque Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar se le presentaron en la Casa Blanca en febrero y le dijeron a Trump, si usted no hace esto, entonces va a tener, o sea, nosotros no vamos a apoyar las leyes que usted quiere. Así se lo dijeron, como dicen en Venezuela, por todo el cañón. Y entonces Trump se comprometió, ¿no? Y de hecho se emitió días después de esta reunión, se emitió esta, digamos, poniéndole fin, ¿no? Y de hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 10 días atrás ya el Departamento del Tesoro canceló una licencia, o sea, no renovó una licencia para alrededor de unas 10 compañías norteamericanas que prestan servicios, digamos, sin las cuales, por cierto, Chevron no podría operar en Venezuela. Ahí está, por ejemplo, Halliburton, hay varias, ¿no? Hay como 10 compañías que son las llamadas compañías de servicio que prestan toda esta asistencia tecnológica especializada, ¿no? en pozos petroleros y todo esto. No se renovó esa licencia, ¿no? Lo cual era ya un indicio. Pero lo interesante de esto es que ha surgido a partir de este conflicto que se ha producido, ¿no? Estas visiones encontradas.
ha habido, digamos, ha surgido una cantidad de información sobre cómo Grenell, digamos, se ha desempeñado básicamente, y esto viene de una serie de fuentes extremadamente serias. Básicamente Grenell, desde que comenzó la administración, desde enero, desde que Marco Rubio fue designado o comenzó a actuar como secretario de Estado, comenzó a boicotear la gestión de Marco Rubio. Y hay una razón previa, y es que Richard Grenell quería aspirar, quería él ser secretario de Estado en lugar de Marco Rubio, por un lado, y en vista de que cuando se produjo esta posibilidad, cuando el presidente Trump lanzó el globo de ensayo, la idea de que Grenell pudiera ser el secretario de Estado, hubo una feroz oposición en la Casa Blanca. Por ejemplo, tengo la información de que la jefe de gabinete de Trump, que es, como ustedes saben, Susan Wiles, ella se opuso, dijo, si Grenell es el secretario de Estado, yo me voy. Se lo planteó en esos términos. Gato, perdóname la interrupción para ahondar o profundizar en lo que tú estás diciendo. Y de todos los periodistas venezolanos que circulan por acá, algunos muy prestigiosos y con una enorme capacidad tanto de contacto como de análisis, yo te tengo a ti en el summa cum laude de arriba, porque has demostrado a través de los años que tienes muy buenas fuentes y no soplas globos. Cuando dices las cosas hay que prestarte atención y por eso es que te hemos llamado para eso. Gracias. Me decía Carlos hace un rato, antes de comenzar el programa, que quizás la persona más influyente que pudo inclinar la balanza a favor de Marco Rubio para la decisión de ser el escogido de Trump para secretario de Estado fue Donald Jr., el hijo de que a su vez tiene una estrechísima relación personal de teléfono y de conversaciones directas con María Corina Machado. Eso es correcto. Esa es la información que yo manejo. No sé si tú tienes una fuente que pueda confirmar eso. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay una relación, no solo, o sea, primero hay una química que es muy importante, ¿no? Hay una química entre estas dos personas, entre María Corina y Don Junior, y luego Don Junior también entiende las complejidades de lo que está ocurriendo en Venezuela. Tiene un elemento muy importante que es que tiene el oído de su papá, naturalmente, ¿no? O sea, tiene un acceso, tiene, digamos, sin filtro de ningún tipo. Y tiene una capacidad de influencia y bueno, hay otras informaciones que no están confirmadas, pero parte de estas negociaciones. Hay una serie de conversaciones que se están llevando a cabo directamente. Ahora, como dijo eso se trata de suavizar, Castro, con esta declaración de la vocera del Departamento de Estado cuando dice no hay discrepancias en la autoridad es una sola. Lo que pasa es que hasta ahora este sector pragmático había desatado, digamos, una campaña bastante intensa utilizando a importantes influencers como, por ejemplo, Laura Loomer, que es una de las voceras, digamos, de este grupo, vocera informal, ¿no? Desde que por cierto, tiene una gran, o ha tenido hasta ahora una gran influencia. Recordemos que ella logró poner en jaque y casi que empujar fuera del cargo al excongresista de la Florida, Mike Waltz, que estuvo al frente del Consejo de Seguridad Nacional, cometió una serie de errores y lo movieron aparentemente porque Laura Loomer convenció al presidente Trump de que no le era leal. Incluso sacó unos videos en los cuales en el pasado Mike Waltz estaba básicamente confrontando a Trump, etcétera. Hace ya varios años, por supuesto, pero esta persona ha transmitido esa idea de que la narrativa de Chevron, y es un tema que ha creado una gran controversia porque básicamente ellos han dicho que esto no representa la línea de Trump, que Trump no debería meterse en los asuntos internos de ningún país, por un lado, y lo más importante de esta narrativa ha sido que supuestamente si Chevron deja de estar en Venezuela, los chinos van a apoderarse de todo, cosa que es digamos, una narrativa que ha sido desmentida, porque en primer lugar los chinos ya están allí desde hace 20 años, en primer lugar, y en segundo lugar los chinos no invierten ni un centavo desde el año 2017, y como se sabe, la producción de petróleo es una industria que llaman intensiva, de capital intensivo. Tú tienes que poner mucho dinero para ganar mucho dinero, pero si no pones el dinero grande primero, no viene el dinero después. Chevron ha puesto por lo menos $3,000 millones
a lo largo de los años. Esta es la deuda que tenía pendiente con PDVSA, porque naturalmente es un negocio y China no tiene la menor disposición de meterse la mano en el bolsillo y ponerle a Maduro 2.000 millones o 1.000 millones o lo que sea, entre otras cosas porque estas compañías tienen una sociedad con PDVSA, que PDVSA es un nido de corrupción y de ineficacia. Y los chinos saben eso perfectamente. Entonces, esta narrativa que ha sido desmentida ha sido propalada por gente como Grenell, por ejemplo, como Chevron, que también el propio presidente de Chevron ha dicho esto también, Lauro Lumer, etcétera. Y esto es una digamos, parte de este conflicto que tuvo lugar. Pero acuérdense bueno, que Chevron es una empresa privada y las empresas privadas en el juego de ajedrez de los Estados Unidos, desde épocas en que nosotros todavía ninguno de los tres, y creo que yo soy el de mayor edad, habíamos nacido. No cabe duda. Que no cabe duda de que... No digo que no habíamos nacido. Ah, bueno. Las empresas americanas tienen dentro de este juego de ajedrez la capacidad de influir en los gobiernos a través de cabilderos. Y los cabilderos hay 3 tipos de cabilderos, o 4 tipos de cabilderos. Está el trabajador propio de una empresa, por ejemplo, la Ford Motor Company o Walmart o Amazon, tiene un departamento de relaciones públicas en su empresa con gente muy capacitada y muy bien pagada, que son los que van a ver a los congresistas, van a ver a la Casa Blanca, van a ver al presidente de turno, al gobernador de turno. Luego hay firmas de abogados que son contratadas. Hay abogados, al igual que hay un abogado para divorcio, y hay un abogado para bienes raíces, y hay un abogado para accidentes de tránsito. Hay abogados que se dedican a representar empresas para funciones de cabildeo. Tercero, están los políticos elegidos por el pueblo para representar al pueblo, pero que en un momento dado llega uno de estos señores, bien el abogado o el cabildero de la empresa, y le dice: señor político fulano de tal, le vamos a hacer una fuerte donación para su campaña de reelección, lo cual dentro del marco de la ley americana es permitido. En otros países es corrupción, aquí no, aquí se permite. Y entonces ese político cabildea en el Congreso o en la Casa Blanca a favor de la empresa tal o más cual. Y así es como las empresas de armamento y las empresas farmacéuticas se llevan unos contratos multimillonarios porque tienen todo este aparataje de cabildeo ante las entidades del gobierno y ante aquellos que otorgan los contratos. Y luego está, esto es algo de hoy, del mundo moderno, hoy de las redes sociales, de hace 10 años para acá, el influyente. El individuo que, como esta señora que tú acabas de mencionar, tiene una cadena por YouTube o por Facebook o por Twitter y tiene 300 o 500 mil individuos que la siguen o 3 millones y entonces le dan un dinerito, porque eso no es gratis, le dan un dinerito para que ella abogue y crea una corriente de opinión. Esa es la norma, esa es la regla del juego del cabildeo de las empresas privadas. Chevron es una empresa privada. A Chevron le importa a Venezuela desde el punto de vista humano, político, lo mismo que a mí me importan las iguanas que están en el canal de mi casa, para nada. Chevron simplemente está en Venezuela porque Chevron quiere ganar dinero. Si mañana se secan los pozos de Venezuela, la primera en salir de ahí es Chevron. Pero hay que poner algunos matices a eso, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay otra cosa también importante relacionada con el tema del cabildeo, y es que tienes que reportar el cabildeo. Tienes que, por ejemplo, incluso si se está cabildeando a favor, por ejemplo, de gobiernos extranjeros, tienes que mencionarlo. Sí, a una eso en términos del que quiere hacerlo correctamente, pero por debajo de la mesa eso a diario se hace y nadie lo reporta. Pero es una parte, digamos, ilegal, ¿no? Bueno, de todas formas. Sí. De todas formas. Y el otro tema es que Chevron no solamente ha trabajado en términos de negocio, ¿no? Sino que es la única compañía que se ha mantenido por 25 años ininterrumpidamente en Venezuela, y luego ha habido cualquier cantidad de informes de cómo Chevron ha cabildeado de la manera como tú lo estás describiendo a favor de la estadía de Maduro en el poder. Así es. Lo cual ya es una cosa mucho más allá
de la simple búsqueda de un negocio o de un contrato. Yo Entonces, creo ese es el incluso, tema. Castro, me permite interrumpirte, porque yo creo, no tengo información ni tengo las fuentes extraordinarias que tienes tú, pero a mí la simple deducción me dice que la gente que estaba operando Chevron en Venezuela se reunieron con Maduro, se reunieron con Jorge Rodríguez y vamos a darle a Donald Trump una presa que le sirva, vamos a darle un triunfo a Grenell. Este señor es un veterano de guerra, es un héroe, ha estado 4 veces en Afganistán, entréguenselo. Y le pedimos de buena voluntad. Y de buena voluntad, y entonces llamamos a Grenell para que Grenell se lleve esa perla que fue el que consiguió la libertad. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría, Castro? Sí, el problema es que todas estas negociaciones secretas, o no secretas, como quiera que hayan sido, entre Grenell y la dictadura, se hicieron fundamentalmente a espaldas de Marco Rubio, que es, en teoría, la persona que tiene que estar al frente de cualquier decisión o negociación con gobiernos extranjeros o regímenes o lo que sea. No hubo información, porque si lo hubiese habido, o la decisión de Grenell que anunció ayer, que ahora resulta que no es cierta, hubiese sido respaldada por Marco Rubio, si Marco Rubio hubiese estado al tanto, y obviamente no estuvo al tanto, por eso es que se produce esta decisión de anoche que se ratifica hoy, por un lado. Y por otro, hay también otros reportes y otras fuentes que dicen que Grenell no está transmitiendo toda la información con precisión a Trump. Él tiene acceso, naturalmente, directo a Trump. Él es un enviado presidencial, a diferencia, por ejemplo, de Mauricio Claver, que es un enviado especial para América Latina. O sea, su jefe es el Departamento de Estado. En el caso de Grenell es directamente Trump, y eso fue parte del acuerdo cuando él aceptó esa posición. Pero ha habido unas fallas. Por ejemplo, Maduro, cuando él rescató los primeros 6 presos, cuando los tenía, Maduro le dijo a Grenell: mira, estos son los únicos americanos que tenemos presos aquí en Venezuela. Cuando él se monta en el avión que va de regreso, las personas que habían sido liberadas, los otros dicen: bueno, pero ¿qué pasó con fulano de tal, con este otro que se quedó allá? Entonces allí fue donde Grenell se enteró de que había más de 6, y realmente ahorita se calcula que hay por lo menos 9 más que todavía siguen allá presos. Diosdado Cabello acaba de anunciar hoy que detuvieron a otro, acaban de detener uno en Maracaibo, una persona también, un supuesto exmilitar, y continúa eso, ¿no? Es la puerta giratoria famosa. Y luego, entonces, cuando llegó a Estados Unidos, nada de eso se lo contó. Eso ocurrió luego, pero el punto es que no ha habido una coordinación, ha habido como una actuación a espaldas de Marco Rubio, y esto es lo que ha provocado, por supuesto, la reacción que hemos visto de Marco Rubio por un lado y de los congresistas cubanoamericanos por otro, ¿no? Que ellos están diciendo: no es posible que Trump por un lado esté prometiendo, haya criticado desde el primer día todas estas licencias y ahora resulta que las va a renovar. Es un contrasentido y bueno, este es el resultado. Yo no tengo una ni amistad personal ni un trato frecuente con Marco Rubio, como sí lo he tenido con los otros 3 congresistas. A María Elvira la conozco, inclusive trabajamos en la radio en la misma emisora, ella por la tarde y yo por la mañana. A Mario Díaz Valar lo conozco, su papá fue empleado mío. Antes de él entrar en la política, ya Lincoln estaba en la política y Mario fue primero representante y luego senador estatal en Florida, en Tallahassee, antes de pasar al circuito federal. Y a Carlos Jiménez lo conozco desde que era bombero aquí en Miami. Pero con Marco Rubio no, yo Marco Rubio he conversado muy pocas veces con él. La última vez que hablé, porque tenemos un hijo, él tiene un hijo y yo tengo un hijo en el mismo colegio. Y hace 1 o 2 años, pues, en una reunión de padres ahí estuvimos conversando un rato. Pero no tengo esa amistad con él. Sin embargo, por lo que he escuchado y por el poco trato que he tenido, me parece que es un individuo que tiene una clarísima visión de que el problema de Venezuela, al igual que el problema de Cuba, al igual que el problema de Nicaragua, no es un problema económico, no es un problema de migrantes, es un problema de política internacional. Y sin Chevron o con Chevron, creo que Marco Rubio es de la visión que en Venezuela, de una forma o de otra, hay que procurar un cambio de régimen. Al igual que en Cuba, al igual que en Nicaragua. Un cambio de régimen. Porque si se lograra el cambio de régimen, eso tendría unas repercusiones extraordinarias, no solamente en el entorno latinoamericano, sino inclusive a nivel mundial.
si cae la dictadura de Maduro, eso repercute en Irán, repercute en Rusia y repercute en China, amén de las repercusiones que pueda tener en el Caribe o en América Latina, con Bolivia, con México, con Cuba, con Nicaragua, con Colombia. Pero inclusive a nivel mundial tiene unas repercusiones extraordinarias. Y de los tres regímenes que acabo de mencionar, el más endeble es el de Maduro. La dictadura cubana está más arraigada, llevan casi 70 años ahí, clavados ahí. Se está cayendo Cuba por todos lados. Ayer habían protestas en Bayamo y en Santiago de Cuba, en la parte oriental de la isla, porque la gente llevaban 24 horas sin electricidad y sin comida. La gente se tiró para la calle, pero enseguida el aparato represivo logró dominar. Y en Nicaragua cada día el aparato represivo es más asfixiante y es más completo. De las tres fichas, la más endeble es la de Maduro. Y yo creo que Marco Rubio lo entiende y entiende que esto es un problema de geopolítica, esto no es un problema de dólares de Chevron, ni de presos políticos, ni de nada de chantajismo, de que te agarro a un turista y lo convierto en una ficha de cambio. Esto es mucho más grande. Y yo creo que, ojalá no me equivoque, en mi opinión, Marco Rubio hasta ahora ha sido sumamente eficaz, sumamente efectivo en todo lo que ha logrado hacer en 100 o 200 o 100 y pico de días. Marco Rubio pudiera pasar a la historia como el secretario de Estado más eficaz de los Estados Unidos en 50 años. Sí, completamente de acuerdo. Yo añadiría a ese análisis de las repercusiones del cambio de régimen también todo el tema de las redes del narcotráfico. Recordemos que por supuesto, otra de las prioridades de la administración Trump es la guerra contra los carteles, ¿no? Y sabemos que el cartel, por lo menos los dos carteles más importantes para las agencias de Estados Unidos, que son el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, los dos tienen operaciones abiertas en Venezuela y en Colombia, ¿no? Y entonces, básicamente el flujo más importante de ese tráfico sale de Colombia, de una zona que por cierto está al lado de Venezuela, la zona de Catatumbo, y luego de ahí va a México, ¿no? Y claro, hay otras vías también por Ecuador, etcétera, por el Pacífico, pero también desarticularías en una jugada de esta naturaleza a esa enorme, poderosa, amenazante, digamos, actividad que tienen los carteles de la droga en todas partes. En México, por ejemplo, es increíble cómo la frontera no la controla la policía mexicana ni el ejército, la controlan los carteles. Así es. Y hay zonas completas en México que están bajo dominio de los carteles, naturalmente por esta política de López Obrador, que permitió abrazos en vez de balas, una cosa disparatada. Pero es mucho más que eso, y aparte de eso, una de las cosas que yo comparto mucho con María Corina es que Venezuela pudiera ser un gran eje de... Se cayó la línea. Se ha cortado la comunicación con Castro. Estaba yo por hacerle una pregunta porque, ya para cerrar, porque Castro estaba hablando de la importancia que han cobrado los tres representantes del sur de la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez. Y este relato que nos ha hecho con relación a cómo se plantaron para decirle al presidente, presidente, usted no puede renovar la licencia de Chevron. Mi próxima pregunta, ¿lo tenemos ya? Tenemos ya a Castro nuevamente, ya se está conectando para finalizar la entrevista y tenerla. Ok, sí. Disculpa que se cayó la llamada. Sí, se cayó. Castro, ya estamos casi por finalizar y le estaba diciendo yo a la audiencia, y Agustín, mientras reconectábamos contigo, que ese relato que nos acaba de hacer sobre cómo se plantaron los tres congresistas del sur de la Florida, María Elvira, Mario Díaz y Carlos Jiménez, para el tema de no renovar la licencia Chevron, me hace pensar que también puede haber allí una solicitud para el tema del amparo migratorio. María Elvira Salazar, en una entrevista que le ofreció a la periodista Carla Angola, mi compañera de canal, hace un par de días, le decía, la licencia no va a ser renovada. Y lo decía, como decimos nosotros los venezolanos, con los pelos en la mano. La licencia no va a ser renovada, la licencia no va a ser renovada. Y después dijo, y a los venezolanos les vamos a pedir un DNI para que se queden aquí hasta que caiga la dictadura. Sí, bueno, hubo un anuncio en la comparecencia de Marco Rubio al Congreso que, abriendo la puerta, recomendando incluso a los venezolanos que pudieran perder el beneficio del TPS, que aplicaran al asilo político, aunque después dijo que, bueno, no tiene nada que ver con ese tipo de procesos. Pero yo creo que hay un esfuerzo, yo creo que
esta es una de las batallas, por cierto, que está dando también, ¿no? Los congresistas cubanoamericanos, que hay que reconocer, Marco Rubio, etcétera. Y no sé si ustedes han visto, pero en las autopistas en Miami están comenzando a salir avisos. Sí. Yo acabo de ver uno hoy en Turnpike, diciendo, acusando a Marco Rubio de traición, ¿no? Con el tema, Ese es el por Partido supuesto. Demócrata. Es el Partido Exacto. Demócrata Entonces, que está pero el pagando tema eso. fundamental es que lo que tú has dicho, Agustín, la habilidad que ha utilizado, que ha desplegado, digamos, Marco Rubio, porque él está jugando con dos cosas, o sea, está tratando de ayudar a cumplir una agenda, ¿no? Bastante ambiciosa, conflictiva, y al mismo tiempo tratar de ayudar a la otra parte, es decir, está metido en un verdadero candelero, pero al mismo tiempo se ha ganado la confianza de Trump de una manera tan particular que ahorita, por ejemplo, le encargaron esta oficina fundamental, que es el director de el Consejo Nacional de Seguridad. Es decir, tiene una extraordinaria confianza. Y yo creo que Marco Rubio está jugando a ganarse totalmente la confianza para después decirle, bueno, ahora dame lo que yo quiero. Yo creo que sí. Y además tenemos que ir un poco a la historia de él. Más atrás, antes de él saltar al ruedo federal, Marco fue el primer cubano en llegar a presidir la legislatura de la Florida. Cuando tú presides la legislatura de la Florida, tú tienes un montón de situaciones donde tienes que ser muy habilidoso, tienes que manejar muchas cuerdas de muchas operaciones para lograr el consenso de aprobar una ley, tanto de los diferentes, porque en la Florida es un estado que casi abarca 4 regiones diferentes. El área del sur, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, eso es un pequeño país. Luego tenemos el área central de Orlando, Tampa. la zona de Tampa, Hillsborough County, Haines City en Polk County. Ese es otro país. Luego tenemos la parte norte, pero la parte norte peninsular. Y luego la parte del Panhandle, donde está Tallahassee, Pensacola, Fort Walton Beach, Panama City. Eso es otro país. El que recorre la Florida se da cuenta de que hay diferentes idiosincrasias. Y entonces un legislador estatal de esa zona pues no tiene nada que ver con un legislador aquí de Kendall o de Hialeah. Entonces, cuando tú presides un estado como ese tan fragmentado, manejar todas esas idiosincrasias y todas esas cosas, el tipo de arriba le importa un bledo que los cubanos, Castro los esté maltratando, porque no saben ni lo que es un cubano. Y a nosotros acá pues tampoco entendemos ni nos preocupa que ese individuo de allá tiene un problema porque las panteras por la noche se están comiendo. Sí, porque aquí no hay pantera, verdad, pero allá arriba sí hay pantera. absolutamente. Ahora mismo hay una campaña para matar osos negros, porque los osos están poniendo en peligro el ganado allá arriba en el Panhandle. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto un oso negro a menos que hayamos ido al zoológico? Porque aquí no hay oso negro. Entonces, cuando tú presides un estado como ese, o un estado como Texas, por ejemplo, un estado como California, la legislatura de esos estados, el que tiene esa experiencia es un hombre que ha manejado muchas pelotas de un malabarista en un circo. Y este muchacho, este señor, llega al ruedo federal con esa experiencia de haber presidido la Cámara de Representantes y haberlo hecho con con buen tino, con buena mano. Y luego acuérdense que en el Senado fue el jefe del Comité de Inteligencia del Senado. ¿Cuántas informaciones ultra secretas no pasaron por delante de sus ojos mientras estuvo en ese cargo en el Senado al frente del proceso de inteligencia? O sea, tiene un bagaje extraordinario. Extraordinario. Yo quiero hacer un comentario con respecto a eso que me parece muy pertinente. Exactamente toda esa experiencia que tú dices, que además ha sorprendido hasta críticos del propio Marco Rubio en Washington. Este fue el error de cálculo, en mi opinión, de Richard Grenell. Richard Grenell desplegó una actividad, ¿no? Pensando que él iba a lograr unos éxitos resonantes con el caso de Venezuela para ponerse las buenas con Trump, etcétera. Y básicamente dijo, no, Marco Rubio es un factor menor. Pues se equivocó de calle, ¿no? Yo creo que fue un error de cálculo, pero impresionante, y ahora él está pagando las consecuencias porque se trata de una derrota que políticamente es humillante. Él ayer anunció con bombos y platillos esto como si fuera un
un gran... Y yo estoy seguro que a él no lo entrevistó Steve Bannon. Él se hizo entrevistar por Steve Bannon para darle peso a su acción. Sí. Castro, muchísimas Sí, gracias, y bueno, sin duda. Pero vamos a promover tus redes para que el público nuestro también te vea por la internet. Es sencillito, Casto Ocando News. Yo todas las noches antes de dormir lo pongo porque ahora Casto está haciendo 3 programas diarios. Hace uno de noticias, uno de análisis y seguro que esto también va y lo monta en su página de YouTube. Así que está trabajando mucho. Gracias, Casto. Encantado, Carlos y Agustín. Gracias, Gran muy abrazo. amable.